vamos a tener ahora la ponencia de Elías Caurey. Él es sociólogo, antropólogo guaraní, ha realizado curso de experto en estrategia de revitalización lingüística en la Universidad de Mondragón, País Vasco de España. Tiene varias publicaciones con temática indígena, sobre todo de la nación guaraní. Ha sido ganador del Premio Plurinacional Eduardo Avaroa el año 2018 como mejor obra literaria publicada en la especialidad de poesía con el libro Yayandu Ñere. El año 2019 fue representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la UNESCO. Orgánicamente pertenece a la Asamblea del Pueblo Guaraní, es miembro de la Sociedad Literaria Arnulfo Peña Elio Ortiz de Camiri, es técnico de CIPCA en Cordillera y actual docente en la carrera de Antropología de la Universidad Católica de Cochabamba. La ponencia que va a presentar ahora es el idioma guaraní como patrimonio de la autonomía guaraní, Charagua y Ambae. Justamente empezamos la tercera mesa temática. Adelante, Elías. De Soropai, Oporombueva, Nancy, Amondo y Tamareme, Opete, Wendo y Quae, Yerenduca, Vere, ¿no? Allá ve, ayer hubiere, vi, ayer Mugetata Pendive, Aña Jaima y Poruta y por Cariñé, ¿no? Muchas gracias, daba un saludo para todos los presentes en Guaraní. Y bueno, agradecido por la invitación para ser parte de esta conversación, que desde luego es muy interesante porque nos permite desde luego también conocernos, pero además de conocernos, intercambiar ideas sobre cómo estamos haciendo antropología. Voy a ser lo más sintético posible, a ver si yo no tengo una presentación porque estoy desde el celular nomás, entonces trabajando. A ver, me han pedido hablar un poco sobre gestión cultural y patrimonio. Y yo, desde luego, he elegido un tema que manejo, con el cual trabajo también, que tiene que ver con la lengua y la cultura guaraní. Y me pareció que lo más adecuado era hablar de algo que conozco, de algo que he trabajado y de algo que tiene que ver con la gestión cultural y el patrimonio. En ese sentido, hablar de patrimonio cultural, de algo de repente que muy poco se lo considera, pero que me parece que es fundamental, el idioma. Eh, de repente una de las tareas, ya decían varios antropólogos que han estado, que han sido predecesores, ¿no?, de la antropología, que es tan importante o tan determinante aprender el idioma del pueblo donde uno está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, y creo que este es uno de los pasos que hay que hacerlo, obligatorio, ¿no? Segundo, me parece que en los idiomas hay muchísima información que se oculta, que está ahí codificada, porque los idiomas son esos códigos, ¿no? Ahora estoy hablando en castellano, estamos conversando en castellano, pero en el momento en que comienzo a conversar en guaraní, de repente las cosas cambian, hasta la forma de decirlo, la forma de sentir y de pensar va cambiando, y de repente da otra dimensión, ¿no? Entonces, eso es. Lo tercero es que yo siempre digo que el idioma es la representación de lo que somos, ¿no? Hacerse idioma es hacerse, plasmarse tal cual nosotros somos. Porque en el idioma, desde luego, descansa nuestra espiritualidad y se manifiesta nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya escogido este tema del idioma, quiero invitarle a reflexionar sobre este tema y que nuestro rol como antropólogos también, desde luego, o sea, es uno de nuestros objetos de estudio. De repente, algunos van a decir, no, eso tiene que ver con la lingüística, la sociolingüística, y bueno, pero yo creo que como antropólogo es uno de los campos donde tenemos que entrar. Eh, Desde hace algún tiempo, cuando se aprueba la constitución política del Estado en Bolivia, ¿no? Desde luego se reconocen a los idiomas nativos, originarios, ¿no? Hay como 36 y creo que no hace mucho han aprobado dos más. Eh, entonces, obviamente esto nos permite a nosotros trabajar en ir pensando en esta plurinacionalidad, ¿no? Porque
se entiende que Bolivia es un estado plurinacional, o sea, la sumatoria de las naciones hace una plurinacionalidad. Entonces, y esas naciones, obviamente, si en el momento en que pierden sus idiomas, ¿no? Ya también va dejando de ser, además pierden su territorio, muchos pueblos ya han perdido también su territorio, lo único que le queda es su idioma, su territorio es su idioma, ¿no? Entonces, esto ya significaría también ir desapareciendo. Y entonces iríamos perdiendo la esencia de lo plurinacional, ¿no? Entonces, eso es por un lado. La Constitución comienza con este tema reconociendo en la parte legal, pero yo siempre digo, las normas, la legislación, en el momento en que reconoce algo, pero si no se trabaja en ella, se vuelve inerte, es algo, una letra muerta y escrito bonito, pero que al final no tiene ningún efecto, ¿no? Hay otra normativa como la Ley de Educación que también reconoce obviamente el idioma trabajando en base a la Constitución, pero además profundiza en un tema que se llama currículos regionalizados, ¿no? Es donde de alguna manera se refleja el idioma, se refleja el modo de ser, ¿no? Todos estos temas en el sistema educativo. Pero, desde luego, el tema de los idiomas no solo podemos replegarlo o darle la responsabilidad al sistema educativo, porque el sistema educativo no soluciona el tema del idioma. Es un espacio, pero no es donde se desarrolla o se soluciona, ¿no? Es un espacio, si no está en la familia, está en la sociedad, está en la forma como nos desarrollamos, ¿no? Y luego hay una normativa, con esto quiero ir aterrizando a unas normativas que justamente que tienen que trabajar con Charagua, ¿no? Charagua y Yambay. La Ley de Derecho y Política Lingüística, ¿no? En la Ley de Derecho y Política Lingüística, la número 269, establece, ¿no? Varios principios de territorialidad, de personalidad, pero además de eso, esto está muy ligado, por ejemplo, que un funcionario público debería manejar 2 idiomas de acuerdo al territorio y atender, o sea, pero esto tampoco se está cumpliendo, o sea, debe ser muy poco, ¿no? En algunos sitios muy concretos, pero en su mayoría no estamos entrando en este tema. Y obviamente se crea, por ejemplo, en la ley de educación, los institutos de lengua y cultura, pero están creados ahí y tampoco es que se le está dando la importancia necesaria. O sea están creados ahí, pero no tienen las condiciones también, tanto económica, para trabajar, porque desde luego, yo siempre digo, ¿no? En los idiomas hay que invertir como en los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos puede ser de repente una manera de mover muchas cosas, pero el idioma es como invertir en la felicidad, ¿no? O sea, porque hablar en un idioma y sentirse tal, es sentirse bien, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante también. Y si eso no lo entendemos así, creo que estamos perdidos, ¿no? Como plurinacional. Y entonces quiero llegar a una normativa que se han aprobado en la nación guaraní. Una de las primeras que se aprueba ha sido la normativa de Camiri. Camiri, bueno, pues está en territorio guaraní, ¿no? El 2015, se aprueba una ley, sí, una normativa municipal donde declaran al idioma guaraní como idioma oficial, ¿no? Fíjense, el idioma oficial es recién declarándose en su territorio, donde siempre ha sido oficial, ¿no? Solamente que hay una institucionalidad que lo tiene que reconocer así, ¿no? Y si no, bueno, es como que no fuera oficial, ¿no? Entonces, y creo que esto nos llevaría también a nosotros pensar un poco, como antropólogos, qué planteamos, ¿no? ¿Cómo vamos a ir trabajando este tema? Eh, Luego, otra de las normativas que se aprueba es en Colpa, Bélgica, esto en Santa Cruz, al norte de Santa Cruz, donde también trabajan, donde hay una presencia guaraní. Bueno, Colpa, Bélgica es un pueblo, ahora es un municipio, pero es un lugar que se funda a partir de los ingenios azucareros, ¿no? Y donde muchos guaraníes han ido a trabajar y se han quedado ahí. Y bueno, han tenido que hacer también su vida ahí. Y obviamente, siendo un municipio, ya está, ¿no? Se ha aprobado. Y bueno, y finalmente hay una normativa, Bolivia reconoce varias instancias de gobierno y una de ellas es las autonomías indígenas, ¿no? Y Charagua, ahora Charagua y Yambay, autonomía guaraní, Charagua y Yambay, eh, ingresa a este modelo autonómico, ¿no? Entonces, a partir, cuando ingresan esto, ya estamos en el tercer año con esta gestión, en este modelo. Entonces, obviamente,
el idioma ahí en el estatuto está reconocido, ¿no? Está como un primer idioma, y luego el castellano, ¿no? Pero hay una normativa que la autonomía, el 2019, justo el Año Internacional de las Lenguas, es que declaran al guaraní como patrimonio cultural inmaterial del idioma guaraní, ¿no? Acá en Charagüe y Yambay. Y esto, desde luego, le da una fuerza, y creo que aquí juega un rol importante de nosotros, los que estamos trabajando y lo que creemos en la reivindicación también de los pueblos, ¿no? Y yo creo que aquí lo que decía hace rato la licenciada Morón, obviamente nuestro trabajo no solamente es ir y investigar, sino también cómo comprometernos con ese pueblo con el cual estamos trabajando, ¿no? O tal vez de repente estoy hablando muy guaraní, pero desde luego el hecho de que yo esté trabajando ahí, haga mis investigaciones, también me significa un compromiso con ellos, porque es de ida y vuelta, nada es, o sea, tiene que ser recíproco, yo pienso, ¿no? En ese sentido. Y creo que esto es lo que ha ocurrido en muchas situaciones, y creo que los pueblos también en eso tienen razón. Hay mucha gente que vienen, hace sus investigaciones, están un tiempo, e incluso algunos le pagan, como dicen, y luego se van y luego se olvidan, ¿no? Pero ahí al final han sacado su título, están trabajando como docentes en universidades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en mi condición, no sé, tal vez por ser guaraní, obviamente, lo veo de que también tiene que ir con un compromiso, ¿no? Un compromiso de ir trabajando con ellos, ¿no? Porque hay que hacer un aporte para ello. Y entonces, esta normativa, desde luego, nos da un paraguas para trabajar, ¿no? Nos da un paraguas que hay que tomarlo en cuenta, pero obviamente también pasa mucho por cómo nosotros vamos trabajando y cómo la gente se va comprometiendo con esto. Y aquí vuelvo a uno de los problemas grandes, ¿no? De que a veces somos expertos declarando, haciendo muchas normas, pero al final tampoco se la gestiona, tampoco no se la implementa, ¿no? Entonces la gestión del patrimonio aquí obviamente queda un poco ya trunco, ¿no? Entonces, eso quería yo compartir con ustedes, una de mis preocupaciones, pero también plantear un tema fundamental relacionado a los idiomas, pero además relacionado al compromiso de nosotros como antropólogos con estos pueblos, porque muchos creen que ser antropólogo es estudiarlo a los pueblos indígenas, y yo no creo que sea así, ¿no? Sino es más bien comprometerse con una causa, con una reivindicación de una sociedad, ya sea indígena o no indígena, o donde estemos trabajando, ¿no? Eso quería compartir. Bueno, muchísimas gracias, Yasoropay. En todo caso, gracias a ti, Elías, especialmente porque estando así al filo de la hora por tu viaje, entonces nos has compartido. No sé si hay algunas preguntas para Elías, por favor. Por favor. ¿Me están escuchando? Estoy hablando. Bien, Sí, solamente adelante. estoy muy feliz de escucharle aquí al estimado que está en guaraní, y también otra felicidad tengo de Daniel Bacaflor y todas las personas que son antropólogos y están comprometidos en una reivindicación. Creo que eso es el mito antropólogo de estas épocas, porque la primera antropología solamente era estudiarles a los indios, campesinos o lo que sea, cualquier tipo, para saber cómo pensaban, cómo pensaban. Era solamente comprender sus actitudes sociales y por eso se llama cultura, ¿no? Actitudes de toda naturaleza, y después él se iba a su casa, pues listo, ya escribió un montón de libros, y por eso tenemos a nivel de Europa, nos han estudiado tanto a nosotros, tantos libros tenemos, y parece que nosotros los bolivianos no nos entendemos a nosotros mismos, y en cambio los europeos han venido a estudiarnos hasta de lo que vamos a no sé a dónde, y yo por eso estoy muy feliz de Elías Caurey. Hasta yo te puedo ayudar desde Oruro para que te ayudemos como antropólogo a una recuperación totalitaria. ¿Qué quiere decir? Terreno social, política, trabajo, etcétera, etcétera. Porque eso es antropología en estas épocas. Muy amable. Gracias. Elías, una preguntita. No sé si conoces si en Bolivia se está haciendo algo por la revitalización de las lenguas y especialmente por la muerte de algunas lenguas. Hay, creo, una etnia ya que está en extinción en la Amazonía, luego la lengua de los urus. No sé si hay alguna política, algún programa, algo al respecto.
Sí, muchas gracias. Como yo mencionaba hace rato, se ha creado con la Ley de Educación una institución que trabaja el tema del idioma, que es el Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura, el IPEL, que esta, a su vez, ha creado institutos de lengua y cultura por cada nación y pueblo indígena. Entonces estamos hablando de un instituto que es a nivel nacional quien coordina, pero cada nación, cada pueblo tiene sus propios institutos. Pero estos institutos, como yo ya decía hace rato, eh, tienen a veces uno o dos o tres técnicos que trabajan, que su función es trabajar el tema del idioma, pero no están, no se lo ha equipado, no tiene también los recursos necesarios para hacer las acciones, las intervenciones, trabajar, ¿no? Entonces, como que se ha creado, pero se lo ha dejado ahí. Entonces, obviamente esto, yo pienso que a la larga vamos a tener que fortalecerlo y yo aquí decía como antropólogo nosotros, de repente tendríamos que ir a sostener, a apoyar también estas iniciativas para evitar justo lo que dice la licenciada Nancy, ¿no? Hay algunos pueblos que tienen familias, ¿no? Por ejemplo, los Machineri, Yaminagua, que bueno, no pasan de las 100 personas, ¿no? Hay otros pueblos que son pocos, pero no por eso significa que también están fuertes su lengua. Se puede hacer una comparación. El nivel de fidelidad lingüística, por ejemplo, de la nación Ayoreva, como ellos dicen, es del 90% en su idioma. Pero si nosotros medimos eso en términos cuantitativos, la fidelidad lingüística de la nación quechua, que son más de 1 millón, estamos hablando de un 60% de fidelidad lingüística. O sea, corre más riesgo incluso todavía de ir perdiendo su idioma la nación quechua que los propios ayoreo o guenayec, por ejemplo. O sea, esto también por eso es muy relativo, depende cómo, con qué enfoque, cómo lo vamos analizando. El hecho de que sea poca una nación, pero que tenga una fidelidad lingüística a su idioma, obviamente eso se garantiza más. Otras naciones que son grandes, pero que ya su gente no quiere hablar su idioma, entonces eso va a ir muy rápido, va a ir perdiendo su fuerza, ¿no? Su fortaleza. Entonces, estas instituciones están trabajando en ello, y bueno, seguramente que eh, quedan muchos caminos todavía, ¿no? Que recorrer en este tema de la revitalización. Y bueno, quiero cerrar también diciendo que desde la Nación, desde la ONU, se ha declarado, el 19 era el Año Internacional de las Lenguas, y con la gestión que se ha trabajado, se ha aprobado una resolución del 2022 al 2032, trabajar el diseño de las lenguas indígenas. Esta resolución quiere decir que todos los estados tienen que cumplir, o sea, están obligados a cumplir este mandato de trabajar en la revitalización de las lenguas de los pueblos, de esos países donde tienen presencia de idiomas indígenas. Entonces, aquí creo que también nosotros tenemos que agarrar esta normativa y empezar a exigir también al Estado como un derecho. Bien, gracias, Elías. Creo que no hay más preguntas. Entonces estaríamos pasando a la última exposición y tenemos el tema aporte de la antropología a la gestión del Parque Nacional Montecristo El Salvador. Quien va a presentar es nuestra colega también que trabaja en la Universidad Técnica de El Salvador, Aida Polio Mengíbar. Su perfil profesional, más de 15 años de experiencia en el campo de proyectos de cooperación internacional y desarrollo, desde la comunicación social y también desde la antropología aplicada. Las áreas de trabajo abordan la planificación de áreas protegidas, gobernanza, percepción a intereses de involucrados, estrategias de comunicación vinculadas con procesos de cambio social, comunicación institucional, intercultural, metodología de inclusión participativa cualitativa, en la planificación de áreas de protección de áreas naturales, enfoque de género, producción de multimedias, vocera de organizaciones, desarrollo y facilitación de metodologías, gestión de grupos, es decir, es una larga trayectoria, pero lamentablemente ella no va a poder estar presente, así que nos ha mandado su presentación que voy a compartir justamente ahorita con todos ustedes. Muy buenos días a todos y a todas aquí en Bolivia. Es un gusto poder
acompañarlos desde El Salvador en Centroamérica. Más bien que un gusto, es una alegría poder compartir este primer encuentro de diálogos interculturales desde la labor antropológica. Y bueno, poder conocer las experiencias de otros compañeros y compañeras en su labor. Y en este día, pues, espero poder compartirles y transmitirles la forma en que pues la participación de la antropología en la gestión de áreas naturales protegidas en mi país ha procurado incorporar la variable cultural en la gestión que antes ha sido biocentrista. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos, a pesar de que estamos en diferido, pero lo estoy compartiendo en Zoom. Aquí estamos. A mi charla la he titulado El aporte de la antropología a la gestión del Parque Nacional Montecristo de El Salvador en Centroamérica. Como ustedes pueden ver, esta es la entrada del Parque Nacional, donde se encuentran los guardarrecursos. Espero poder compartirles la forma en que la antropología ha colaborado en la planificación de la conservación, en contexto en que enfatiza la biología. También cuáles han sido las implicaciones metodológicas para abordar este proceso y cuáles han sido los resultados. La ubicación del Parque Nacional Montecristo. Esta es una mirada desde la parte más alta del parque, por lo cual podemos observar la laguna de Huija y este volcán que se ve aquí a lo lejos es un volcán muy cercano a Guatemala. El Parque Nacional Montecristo está a 25 minutos de la ciudad de Metapán en carro o pick-up comunitario, a 9.5 kilómetros hacia arriba y a 121 kilómetros de la capital de El Salvador. Y está ubicado entre 800 y 2.418 metros sobre el nivel del mar. Esto para Bolivia pues realmente es poco, pero para nosotros que somos un país tropical, tenemos una temperatura mucho más caliente que Santa Cruz, entonces para nosotros estos son quizás Montecristo es el segundo pico más alto del país. Por lo tanto, para nosotros esto es bastante fresco. Es como decir que estamos en La Paz. Entonces, Montecristo es un lugar de ecosistema de bosque nebuloso y bosque seco. Voy a dejar de compartir mi diapositiva para mostrarles a ustedes en dónde se encuentra nuestro parque, esta zona de trabajo. Este es las imágenes de satélite. Ustedes pueden ver acá, ubicarnos en Sudamérica, donde ustedes están acá. Parque Nacional Montecristo se encuentra en un área donde convergen los límites transfronterizos entre Honduras y Guatemala, por lo cual pertenece también a una zona llamada Trifinio. Pueden ver acá nuestra capital se encuentra acá. Justamente en estos momentos me encuentro en esta zona, en Santa Tecla. Tenemos el lago de Ilopango y el lago de Coatepeque. Este es otro parque nacional en mi país. Tenemos otro parque nacional en San Diego La Barra que forman un complejo
Este es el lago de Huija, la fotografía que les mostraba, y por aquí está el volcán que también podíamos divisar, que es el volcán El Chingo. Entonces, Parque Nacional Montecristo se encuentra acá en los límites fronterizos. Aquí tenemos Trifinio, la zona del Trifinio. Tenemos esta área de reserva biológica también de Guatemala y esta de Honduras. Entre todos forman el lugar conocido como Trifinio, y un espacio mucho más grande forma también la Reserva de Biosfera de la UNESCO. Estas tres áreas son el área núcleo de conservación de toda esta zona. Entonces, Metapán es una ciudad que está acá, y Parque Nacional Montecristo se puede ver los grandes parches verdes. Vamos aquí. Vamos a observar un poco en dónde están las comunidades. Aquí se puede ver la foto de satélite. Tenemos Metapán. Todo esto subimos, 2 o 3, el pick-up comunitario sube toda esa zona. Y conforme vamos avanzando se va sintiendo todo ese frescor de la zona. Esta es una comunidad que vive adentro del parque, y esta es otra comunidad. Específicamente en esta he podido realizar el trabajo de campo para mi tesis. Y el Parque Nacional Montecristo se expande en toda esta zona. Todo esto acá. Ven, aquí están los límites de Guatemala y Honduras. Y se puede ver mucho mejor el área de conservación, que es toda esta. Es el corazón del Trifinio y también de la Reserva de Biosfera. Ese es el recorrido de nuestro parque. Los antecedentes del Parque Nacional Montecristo. Este lugar fue parte de una antigua hacienda de la familia Mancilla, terratenientes de origen español que llegaron a la zona y se establecieron en esa área. A Parque Nacional Montecristo se le conocía como la Hacienda San José. De hecho, se le conoce aún así. A esta hacienda llegaron familiares, grupos familiares, personas de Honduras y de toda la zona fronteriza que mostré de Guatemala, migraron a la hacienda para trabajar hace como más de 2 siglos. Este es una fotografía del casco de la hacienda que ahora ocupa el Ministerio del Medio Ambiente, el cual administra el parque. El Parque Nacional, cuando fue hacienda, en el siglo XIX fue dedicada a la ganadería y actividades extractivas de hierro, madera y cal. De hecho, la hacienda constituía uno de los mayores proveedores de la zona de hierro y también de ganado. Cabe mencionar de que Metapán, por estar colindante con Guatemala, estaba muy cerca de uno de los centros de la colonia, por lo cual allí circulaba mucho metal que iba dirigido hacia Guatemala, ¿no? Porque Guatemala tenía la administración colonial de la parte de El Salvador y de las partes de cerca de Honduras y Nicaragua. Entre 1900 y 1970, con la caída del hierro, en la hacienda se incorporó la producción de café, la molienda de azúcar, y también se cree de que se produjo añil. Esta hacienda era altamente productiva. En 1920 y 1960
Como ya vimos, Parque Montecristo está en lo alto. Entre este periodo, la cuenca alta del río San José, que está ubicada dentro de la hacienda y actualmente dentro del parque, se desbordó debido a las lluvias y arrasó con muchos lugares, muchas casas, hasta Metapán, a raíz de toda la deforestación que existía y el uso intensivo del suelo. Durante todo ese tiempo siguió la hacienda funcionando como productora, y en 1971, la porción de hacienda fue comprada por el Estado, más bien una de las porciones de la hacienda, porque la hacienda San José era extremadamente grande. De hecho, abarca unas áreas que actualmente están en propiedades privadas. Justo en 1971 se dieron varios procesos de reforestación, y la gente que vivía y trabajaba, que había llegado al parque, se mantuvo en la ex hacienda. Ya en 1971 el Estado había comprado una porción, de lo cual ahora es Parque Nacional Montecristo. En 1987 el área fue declarada área natural protegida y se mantenía bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues entonces todavía no existía un Ministerio del Medio Ambiente. Ya en 1994 y 2001 empiezan movimientos para crear el medio ambiente, y de hecho se establece a lo largo de varios años y el parque pasa a su jurisdicción. En el 2003, o sea, 2 años más tarde, el Parque Nacional recibió la categoría 2 de Parque Nacional. Esta categoría es una categoría de UICN que tiene 6 categorías, en las cuales se define desde un área que se conserva de forma estricta, es decir, que no hay actividad humana, hasta áreas donde se pueden dar actividades humanas. Entonces, en este lugar, siendo el Parque Nacional el primer área natural protegida declarada en el país, de hecho es un parque natural bandera o icónico, pues aquí se previó de que no debía existir gente, cuando ya existía gente. El concepto de área natural protegida se entiende, de acuerdo con la Ley de Áreas Naturales Protegidas del país, como parte del territorio nacional que es propiedad del Estado, del municipio, de entes autónomos o de propiedades privadas, y es legalmente establecida, con el objeto de posibilitar la conservación, el manejo sostenible y restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación por su función o por sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que se preserve el estado natural de las comunidades bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos. Este concepto abarca todas las categorías de área natural protegida. Por lo tanto, algunas pueden tener un tipo de gestión y otros otro tipo de gestión. Como mencionaba antes, la Unión Mundial para la Naturaleza ha determinado las categorías, y son 6 categorías. Pero en El Salvador, para esta área, el Parque Nacional Montecristo, se otorgó la categoría 2. Esta categoría 2 es de conservación y protección del ecosistema, y su objetivo es proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la educación y el uso recreativo. Es decir, que el parque fue concebido solamente para que la gente llegara a ese parque y practicara turismo, y tuviera acceso a un lugar hermoso, sin contaminación, idílico. Y por lo tanto, su objetivo era solamente conservar la biodiversidad, lo biofísico.
Al momento de esta declaración, las comunidades seguían allí. Estas comunidades que mostré, que es en las imágenes de satélite, estaban allí y de hecho continúan allí. En el plan de manejo 2003-2007, que es justo donde se determinó la categoría del parque, al determinar dicha categoría, automáticamente se definen el tipo de actividades que podían desarrollarse. Y por lo tanto, a raíz del objetivo de este parque, de esta categoría, uno de los objetivos era la restauración, más bien es la restauración biológica, donde hubo intervención humana antes de la compra del parque. Esto implica conservar el área nebulosa. El área nebulosa está en la parte más arriba del parque. Entonces, casi eso ha estado intacto. Pero también existe otra zona donde durante la hacienda se hizo un uso del suelo y por lo tanto esa estaba deforestada mucho antes. Pero en 1971 que se empezó a reforestar, pues todo eso creció y ahora es motivo de conservación y de manejo. En el plan de manejo del 2003-2007 también, debido al objeto de conservación o al objetivo de conservación, la gente no se concebía. Por lo tanto, uno de los programas que decía en el plan de manejo, el plan de manejo es un instrumento de gestión donde se dice qué actividades se van a desarrollar para conservar un lugar, pues uno de los objetivos allí y una de las actividades determinantes era que la gente que vivía allí, dentro del lugar, que llegó antes de trabajar a la hacienda y que quedó adentro del parque cuando fue declarado, pues tenía que ser desplazada. Este es un informe de una asociación que abordó la historia social del Parque Nacional Montecristo y abordó algunas ideas para que la gente permaneciera en el parque sin que se desplazara, debido a que surgieron una cantidad de conflictos socioambientales durante todo este proceso. Casi un conflicto que implicó casi 37 años prácticamente. Desde que se compró el parque, pasando por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hubo muchos intentos de desplazamiento y de negación de una serie de derechos. Lo que yo hablo de una violación sistemática de derechos humanos. En el parque hay aproximadamente 800 personas actualmente. Durante la hacienda, las viviendas y las familias se encontraban dispersas. Como el parque era amplio, grandísimo, pues entonces las personas estaban divididas y vivían muy lejos entre sí, ¿no? Sin embargo, cuando compran el parque, el Ministerio de Agricultura y Ganadería los reubica, hace un desplazamiento forzado interno para ubicarlas en un sector donde tenían que estar, las segregan y tienen que estar en ese lugar para que todas las demás zonas que han estado con mal uso de manejo del suelo, puesto que ahora iba a tener otro tipo de uso, pues entonces quedaba libre para poder desarrollar acciones de reforestación y también algunos ejercicios de manejo de agrícolas más sostenibles. Entonces, durante este proceso se ubicó a las personas dentro de dos comunidades que se llamaron La Majadita y San José Ingenio. De hecho, se llaman así actualmente. Durante todo este proceso hubo una propuesta de desplazamiento externo del parque que algunos aceptaron y salieron de allí. Se fueron hacia un lugar más cercano del parque que se llama San Nicolás. Por lo tanto, muchas familias se quedaron dentro del parque y otras se fueron. Sin embargo, algunos que se fueron, pues vendieron la propiedad en San Nicolás afuera y regresaron al parque.
Con el plan de manejo, no obstante, prosiguió los intentos por desplazar a la gente y esos intentos implicaron algunas acciones. Por ejemplo, negarles a las visitas familiares, las familias no podían entrar a visitarlos, no podían disfrutar ni gozar de sus derechos culturales, como por ejemplo sus tradiciones, el Día de San José, el Día de María Auxiliadora, las carreras de cintas, y tampoco podían expresarse libremente como asociaciones comunales. También un informe de una organización, precisamente un instituto de salud, hizo una investigación acerca del estado de salud de las comunidades y encontró que mucha gente tenía un hacinamiento grave debido a que como en la categoría de manejo no permite construir, no permite desarrollar vida humana, pues entonces no les permitían construir un espacio más grande para nuevas familias. Así que en espacios pequeños vivían, y de hecho todavía viven algunas familias compuestas, familias extensas, que tienen 2 o 3 familias nucleares. Entonces, tampoco tenían energía eléctrica, no podían entrar comida. De hecho, no se permite todavía construir, sembrar, más allá de lo que pequeñas hortalizas. Entonces, cuando antes lo que había en esos lugares era ganado, siembra de maíz, café, entre otros cultivos. Entonces, esto no fue permitido durante mucho tiempo, con lo cual generó muchos conflictos, incluso hasta llegar a amenazas de muerte y conflictos bastante serios y muchas tensiones entre los administradores del parque y las comunidades. Ya en el 2009, pues empieza el primer gobierno de izquierda en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido que estuvo durante la guerra civil, participó durante la guerra civil, pasó a la vida democrática después de los acuerdos de paz. Entonces, cuando este presidente Sánchez Serén toma el poder, los líderes de los poblados de los dos, Majaritas y San José, se manifestaron contra las medidas del parque. Entonces, básicamente hubo intentos de tomarse el parque. Entonces, en ese momento pidieron una serie de demandas al presidente Salvador Sánchez Serén. En ese momento era vicepresidente realmente, después fue presidente, y expresaron sus malestares por 3 décadas de opresión, en la cual presentaban pobreza extrema, ya he mencionado que estaban sin energía, sin servicios de salud, hacimiento de familias, etc. Presentaron esta carta al señor Sánchez Serén. La vicepresidencia de la República está a cargo de todo el área de Trifinio, por lo tanto, Sánchez Serén era el encargado, y en ese momento las comunidades pidieron que les otorgaran el mojón 50 al mojón 123, que es ese espacio que vimos en las imágenes satélites donde se ven las dos comunidades. Ellos querían de que les dieran las propiedades de esos dos lugares. Entonces, y también manifestaron todas las medidas de opresión que habían sido objeto, como que quitaron las fincas, prohibían la tenencia de animales como ganado, bestias, cerdos y otros, prohíben mejoramiento de las viviendas, decomisaban materiales de reparación en la caseta de control, esa caseta que vimos al principio de la presentación. Prohibían la familia de los habitantes, entonces, y así una serie de situaciones que vivía cotidianamente la gente durante casi 37 años. Con la posición de las comunidades frente al gobierno de izquierda, hubo al menos 2 cambios. El primero fue que se hizo una
un ajuste en la dirección administrativa del parque, porque en los años anteriores, casi 20 años, hubo un gobierno de derecha que estaba a favor de ese desplazamiento. Entonces, hubo ese cambio de dirección. Sin embargo, el plan de manejo seguía vigente. El desplazamiento seguía latente entre la gente a pesar de los cambios que se habían dado. O sea, hubo un decreto en el cual se permitía que los familiares entraran sin pagar y previo una serie de siempre tienen que avisar. Por ejemplo, durante mi trabajo de campo no era fácil que alguien me visitara porque teníamos que pedir permiso para entrar. Tampoco, bueno, durante mi vivencia allá, digamos, mi vida en el parque, pues yo misma experimenté todas esas restricciones y experimento realmente todas esas restricciones que implica un parque nacional. En 2014 y 2016, aún con el gobierno de izquierda del FMLN, viene el momento en el cual todas las áreas protegidas de nuestro país requieren un nuevo plan de manejo. Entonces, en este caso, sucedió entre el 2014 y el 2016. Surge el interés de la ministra del Medio Ambiente, que es una socióloga, por encontrar una salida a la situación de las comunidades. Entonces, ella es del criterio, por su orientación sociológica, de que hay que pensar la conservación biológica no solamente hay que pensar la conservación biológica, sino que hay que pensar, decía ella, ver qué valor agregado trae trabajar o considerar a las comunidades, ¿no? Entonces, durante este proceso surgió de que me llamó la directora del parque ya habíamos trabajado con ella en otra área transfronteriza entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, y habíamos venido trabajando mucho plataformas de negociación y de gobernanza con las comunidades desde otra perspectiva y en otras iniciativas. Por lo tanto, ella estaba interesada también, esta persona tiene una formación ecosistémica, no biológica, sino ecosistémica. Entonces, ella le llamaba profundamente la atención. Entonces, esta visión de la ministra, esta visión desde las sociedades con la ecosistémica, pues entonces abre también una oportunidad, y la posición de las comunidades abre una oportunidad para trabajar un nuevo plan de manejo pensando en qué hacer con las comunidades. Entonces, la propuesta que se pudo hacer desde la mirada antropológica implicó un cambio en la metodología tradicional con la cual las áreas naturales protegidas son planificadas. Por una parte, se abordó la manera en que se consulta, ¿no? Entonces, hubo un momento en el cual pregunté a la magíster Pat Shader, cómo se incluye una persona, ¿verdad? Entonces ella me dijo, ¿cómo es posible que no veía ella una forma de incluir lo que siempre estuvo allí, ¿verdad? Entonces, pero el gobierno insistía en tener un plan de inclusión. Sin embargo, esa perspectiva de la magíster me hizo pensar algunas cosas adicionales. Entonces, uno de los aspectos que fueron considerados fue el cambio en la metodología de trabajar la planificación. En lugar de realizar 3 talleres de consulta a las 2 poblaciones, 3 talleres de consulta para las 2 poblaciones, pues entonces propusimos un trabajo más extenso, un trabajo etnográfico para intentar comprender la complejidad cultural de las poblaciones, de manera que queríamos comprender, acercarnos más a cuáles eran sus perspectivas alrededor del parque, alrededor de su vida, alrededor de su cotidianidad. O sea, no la sabíamos y no la íbamos a saber en un taller de un día, ¿verdad? Y tampoco íbamos a poder percibir pues
esas subjetividades de las que hablamos nosotros en antropología. Y además no íbamos a poder lograr conocer realmente sus necesidades a partir de estructuras fijas y que yo llamo realmente artificiales, de talleres en donde adicionalmente los que conforman poder en el proceso de consulta son los desarrollistas, ¿verdad? No es un espacio en el cual la comunidad pueda retomar como propio, ¿verdad? Las gentes puedan retomar como propio, sino que de alguna manera y en mucha, pues está canalizado precisamente por los desarrollistas, ¿no? Entonces, esos espacios para mí eran inválidos para los motivos que nos llevaban a incorporar la perspectiva antropológica. Entonces fue así que durante casi 14 meses se desarrolló observación participante. Las conclusiones durante todo ese tiempo fue de que el plan de manejo mismo debía contener un programa especial para planificar los espacios con presencia de gente, donde había esos espacios que vimos en las imágenes de satélite. Esos espacios no tenían por qué ser actividades impuestas, sino que debían de ser actividades que la misma gente en compañía de los gestores del parque debía de surgir. Se les debía dar poder a las comunidades, a los grupos de poblaciones allí para poder decidir, para poder tomar decisiones y para poder definir los rumbos de sus vidas, pese a que el espacio es un espacio, digamos, bueno, es un espacio estatal. Entonces era más posible, teníamos más oportunidades con un espacio privado y con muchísima más razón, porque el Estado está obligado a no solo a defender los derechos humanos, sino que a garantizar el cumplimiento de los mismos. Por lo tanto, era pretender realizar, definir otro plan de manejo en el cual decidimos qué actividades vamos a desarrollar, qué actividades de conservación vamos a desarrollar, donde está la gente es realmente otra forma violatoria, ¿no? Entonces decidimos incluir un programa, de hecho 2 programas en los cuales se podían trabajar con la gente y podíamos definir el diálogo, qué hacer en esos espacios. Entonces, la implicación 1 de ese plan de manejo fue que se incluyó un programa exclusivamente para darle un reconocimiento a la gente como grupos socioculturales, como grupos como gente portadores de cultura, porque hasta el momento, aunque se considere que hay personas allí, no se piensa en que la gente tiene una herencia, una historia, relaciones sociales circunscritas a su espacio cultural. No, pues no se tiene esa idea de que eso realmente es una realidad. Entonces, sino que a la gente hay que desplazarla simplemente, hay que desarraigarla de sus espacios. Entonces, eso es lo que procede en las áreas naturales protegidas. Con todo este proceso, lo que se pudo incluir fue tener programas en los cuales hay un interés en la gente, en la cultura. Por lo tanto, pasaron de identificar el valor del patrimonio natural a identificar tanto lo natural como lo cultural. En esta fotografía observamos una de las actividades que se desarrolla durante Semana Santa. Las poblaciones allí pues desarrollan sus procesiones. Esto no era posible antes del 2009, por lo tanto eso ha sido un logro durante todo este proceso. La segunda implicación de incluir la perspectiva antropológica fue también de desarrollar o de incluir otro programa dentro del plan de manejo que está orientado a privilegiar la autogestión.
es decir, a reconocer la agencia de las comunidades en definir su propio proceso. Entonces aquí podemos observar una imagen en la cual pues ya después de haber desarrollado el plan, ya tuvimos algunas reuniones en las cuales empezamos a conversar qué podíamos hacer durante, en ese espacio donde ellas viven, ¿verdad? Donde las mujeres viven, donde los ancianos viven, han vivido sus padres, sus abuelos, llegaron, entonces, ¿qué se está desarrollando? Son actividades que todavía están en proceso. O sea, ya llevan años, pero los procesos culturales no son inmediatos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, pero también en el parque hay esta apertura a considerar la cultura como justamente como eso, como un proceso. Y lo principal es de que se ha logrado privilegiar la autogestión dentro del territorio de ellas. Entonces, lo que obtuvimos con este plan de manejo fue una visión diferente. Pasamos de un enfoque biocultural a considerar la dimensión sociocultural en la gestión ambiental del parque, es decir, por eso se cambió a un enfoque biocultural, y como resultado del nuevo plan no se desplaza a la gente, sino que se trabaja con ella, se les reconoce. No se les ignora, ¿verdad? Sino que se reconoce su presencia y se reconoce su agencia. Entonces, pasó el plan de manejo en borrador como 1 año y medio hasta que en el 2017 aproximadamente el plan se aprobó y el plan ahora por decreto ministerial es ley, con lo cual fue pues una alegría para la gente dentro del parque y también pues una oportunidad para demostrar que en los parques nacionales también es posible no solamente gestionar el patrimonio natural, sino también el patrimonio cultural. Bueno, esa es mi intervención. Espero poder haber contribuido en algo. Dado que esta es una grabación, pues no ha sido posible estar presente en este momento, pero yo puedo recibir las preguntas, las consultas y con gusto voy a responderlas. Así que muchas gracias. Les deseo que tengan una feliz jornada, que esta sea no la primera, sino que ni la última, sino la primera de muchas en las cuales podamos compartir cómo realmente estamos haciendo, la antropología está permeando en todas las áreas, ¿no? Que la antropología no solamente se quede en la academia, sino que también pase a la sociedad y podamos ayudar a esclarecer, a ayudar a la toma de decisiones y a construir una sociedad más justa. Muchas gracias a todos.